Listo, entonces en este momento ya queda grabada la charla, entonces en el chat, como les digo, cada uno pues pone su nombre para que quede evidencia de la asistencia. ¿Listo? Mm, ¿Están escuchando bien? ¿Ven la pantalla? ¿Alguien me puede Señor. confirmar? Sí, Sí, listo. señor. Listo, entonces comencemos. Entonces el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con el tema de calidad de aguas, que hace parte, digamos, de la competencia que debemos ver este trimestre venidero. Con lo que hemos visto, pues ya hemos visto factores de conversión, sistemas de unidades, y para eso, pues digamos que es básico para poder ver lo que viene después. Entonces, un tema que me parece muy chévere, espero que ustedes lo vean de la misma manera, es el tema de características del agua. Y es que el agua, como la conocemos, puede que sea nuestro compuesto más común, ¿cierto? El agua, digamos que es como es como el compuesto más abundante en la Tierra, ¿cierto? De hecho, tres cuartas partes de la Tierra es agua realmente. Pero lo que pocos nos hemos enterado es que el agua, a pesar de que es el compuesto más común, es es el menos común de todos en su particularidad, ¿cierto? El agua debería ser, como la conocemos, el agua debería ser gaseosa, pero digamos que gracias o menos mal, pues es líquida, porque si no, nuestra forma de vida sería muy diferente como la conocemos. Entonces, la primera de ellas es la polaridad del agua. ¿Listo? Recuerden, chicos, que la evaluación es lo que veamos hoy. Si quieren tomar apuntes o si hacen preguntas, la pueden hacer mientras yo hablo, no hay problema que interrumpan, simplemente prenden el micrófono y hacen la pregunta. ¿Listo? Entonces, sí es bueno porque lo que les hablé va a ser la evaluación, entonces la idea es que lo tengan claro y no vayan pues como a sacar una mala nota, que creo que no, porque está muy fácil. Entonces, la primera de ellas es la polaridad. ¿Y qué es la polaridad? El agua, como ustedes la conocen, se compone de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo porque tiene, si lo han visto ya en química, tiene un número de oxidación de -2. En cambio, el hidrógeno es un poco más pequeño y realmente es positivo y simplemente su número de oxidación es 1. Entonces es mucho más, tiene mucha más carga al oxígeno. Entonces, mire que viéndolo de otra manera, las dos partículas de hidrógeno y la partícula de oxígeno, el oxígeno tiene un delta negativo, mientras que yo decía que es -2, mientras que el hidrógeno, cada uno tiene un delta positivo de 1. ¿Qué es lo que hace que sea polar? ¿Y qué significa polar? O sea, que tiene polos. Porque hay compuestos que son apolares, es decir, sin polos, no tienen carga. El agua de por sí es neutra, pero tiene un lado negativo y tiene un lado positivo por el lado de los hidrógenos y el lado negativo eh, por el lado del oxígeno. Gracias a esta propiedad, gracias a esta propiedad es que el agua es denominada el solvente universal. ¿Por qué? Porque yo le coloco al agua una sustancia que tiene cargas positivas y el agua simplemente va a girar por su lado negativo y se va a combinar con esa sustancia. O por el contrario, si yo le envío una sustancia que tiene carga negativa, el agua va a girar y se va a combinar, esa parte negativa de la sustancia se va a combinar por el lado, por el lado positivo del agua. Entonces, pero es que el agua tiene la ventaja de ser el solvente universal, pero tiene la desventaja, es que por esta propiedad es que el agua también se contamina muy fácil. Por eso cualquier cosa que le entre al agua lo va a contaminar porque va a reaccionar fácilmente por la polaridad. Algo importante tener en cuenta de la polaridad es que entre el átomo de hidrógeno se forma un ángulo de 105 grados o 104,5 grados, para ser más precisos, y esa particularidad hace que la molécula de agua, o sea, el agua como la conocemos, no es H2O, no, el agua como la conocemos es una combinación de muchas partículas de H2O y esas partículas se unen mediante puentes de hidrógeno que se forman entre el lado negativo del oxígeno y el lado positivo del hidrógeno. Se forma un puente de hidrógeno que no son enlaces químicos, sino que son puentes de hidrógeno, pero está punteado, y entre ellos
hace que la molécula sea más fuerte y por eso es que el agua es tan difícil de evaporar y es tan difícil de congelar, porque esos enlaces hace que la partícula de agua sea bastante fuerte. Entonces, primera propiedad, polaridad. ¿Cuál es la ventaja de la polaridad? Que hace que el agua sea el solvente universal, que no pueda mezclar con cualquier compuesto. Pero la parte negativa de esta propiedad es que hace que el agua se contamine pues muy fácil. La otra propiedad es la densidad, que también me parece un poco interesante. Cualquier sustancia, cualquier sustancia, si graficamos la temperatura con la densidad, a medida que la temperatura desciende, es decir, a medida que se vuelve más frío, todo compuesto se vuelve más denso, es decir, su densidad aumenta. Cualquier sustancia cuando la dibujamos, coge esta línea y sigue hacia arriba. Pero el agua es la única sustancia conocida en el planeta que cuando llega a 4 grados Celsius, en vez de su aumentar, seguir, su densidad seguir aumentando, tiene un punto de inflexión y la densidad ya empieza a disminuir. Esto solo le pasa al agua a 4 grados Celsius. Por esa particularidad es que el hielo flota. No sé si algunos se han preguntado por qué el hielo sólido, cuando debería ser más pesado, eh, no se va para el fondo de un tanque o de un vaso, sino que flota, a pesar de que es un poco más voluminoso. Cualquier sustancia que aumente su densidad cuando baja la temperatura, cuando se coloca en su mismo líquido, pues va a descender. Pero si ustedes han dado cuenta, pues el hielo flota cuando uno coloca cubos de hielo, que es agua sólida, en un vaso de agua, el hielo no se hunde, sino que flota. Es gracias a esta particularidad y es porque como la densidad en vez de seguir aumentando como debería ser, empieza a disminuir y a medida que se pone más fría la temperatura, incluso por debajo de cero, la densidad va a ser mucho menor. Listo, esta particularidad, como le digo, solo le pasa al agua. ¿Y por qué pasa eso? Resulta que cuando el agua es líquida, les decía, se une mediante puentes de hidrógeno, varias moléculas de agua se unen con puentes de hidrógeno y forman una estructura lineal, así es el agua líquida. En cambio, cuando es sólida, el agua ya forma como una especie de forma tridimensional, como hexagonal, y lo que hace es que se expanda. Por eso, por eso es que si ustedes colocan una botella de agua, supongamos una botella de gaseosa de 2 litros, y ustedes la llenan de agua y la meten en la nevera, pues ella se enfría, pero digamos que no pasa nada. Pero si ustedes la meten al congelador, el agua al formar esta estructura se va a expandir y va a romper esa botella de plástico, la va a romper porque ocupa más espacio, va a ocupar más volumen. ¿Por qué? Porque en medio de estos espacios se entra aire y por eso es que uno ve los cubitos de hielo como burbujas de aire, porque deja estos espacios para que se forme aire. Y por eso, en vez de agua y aire, es que se vuelve más liviano, o sea, su densidad disminuye y por eso es que flota en vez de hundirse. Entonces tengan en cuenta, y eso de lo pueden hacer, ustedes con una botellita de agua llena la llenan de agua y la ponen a congelar, va a romper la botella porque el agua se va a expandir congelada, va a ocupar más volumen y por eso es que podría romperse una botella de agua totalmente llena en un congelador. Gracias a esta propiedad, a la densidad, se deriva la siguiente y es la que denominamos estratificación. ¿Y qué significa eso? Que el agua forma estratos, es decir, como les decía, cuando el hielo se congela, inclusive por debajo de cero, pues no se va a hundir, sino que va a flotar. Entonces la parte de encima queda el hielo más congelado y a medida que va descendiendo, la temperatura pues va aumentando. Eso solo le pasa al agua. ¿Qué pasa con esta estratificación? No, pues gracias a esta propiedad es que puede haber agua en los mares y en los ríos, sobre todo donde hay en países donde hay estaciones. Donde hay estaciones, los lagos se congelan, algunos, la temperatura del mar, pues su temperatura disminuye, algunos ríos y cascadas se congelan. Si fuera al revés, se congelaría la parte de abajo y realmente, pues todo ser vivo que hubiera ahí no resistiría a la vida, moriría, entonces no hubiera vida. Entonces mire que gracias a esta propiedad es que a pesar de que se puede dar congelamiento y que uno ve lagos congelados en los países, que inclusive lo usan para patinar, pero debajo de ese lago pues sigue habiendo vida. ¿Por qué? Porque la parte congelada va a tomar el estrato mayor, la parte de encima, y el agua que continúa líquida, pues va a tomar el estrato menor y en la parte de abajo. Entonces mire
qué bonita propiedad que si se cogiera al revés, como debería ser cualquier producto, cualquier sustancia, realmente en esos sitios no habría vida marina, no habría vida acuática, porque cuando se congele, pues la mayoría no van a resistir y en ese caso morirían, entonces no habría tanta biodiversidad en este tipo de agua. Ahora, otra propiedad es que el agua tiene una elevada temperatura de ebullición. Recuerda que la temperatura de ebullición del agua, cuando uno habla condiciones normales, es decir, una atmósfera de presión y 25 grados Celsius, que ya lo han visto en ciencias, el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿cierto? Aproximadamente. Eso cambia dependiendo de la altura de la población, pero es un valor aproximado, o sea, entre 97 y 105 grados Celsius. Pero en teoría son 100 grados Celsius, es decir, una temperatura muy alta. Miren que para ustedes poner a bullir agua, pues tienen que aplicar mucho calor, o sea, candela, para que ella llegue a ebullir y para cocinar, para hacer café. Entonces tiene elevado punto de ebullición. ¿Por qué tiene elevado punto de ebullición? Se explica muy fácil, por la polaridad. Porque yo decía que la polaridad forma ¿qué? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Estos puentes la hace muy fuerte. Entonces ella, digamos, imagínese que usted es una partícula de agua y se coge de la mano con otras partículas de agua, con otros compañeros. Si yo quiero romper esa fila, ustedes va a ser muy difícil porque están agarrados de la mano. Así mismo funcionan los puentes de hidrógeno. Como las partículas de agua, las moléculas de agua, perdón, moléculas de agua, agarradas como de la mano por puentes de hidrógeno, te hace muy difícil su rompimiento. Entonces, para poderla romper y enviarla de la fase líquida a la fase de vapor, eh, requiere mucha energía en forma de calor, y por eso decía, es casi 100 grados Celsius. Sin embargo, esa particularidad se da pues por la propiedad por la característica de la polaridad y de la densidad, y hicieron algunos estudios y lo hicieron con algunos compuestos de fórmula similar, es decir, los mismos átomos de hidrógeno con otro átomo en combinación, y mire que todos, la mayoría, tienen puntos de ebullición bastante bajos, de 4,42, es decir, todos estos líquidos son gaseosos. Por ende, y el agua, de acuerdo a esa proyección, la temperatura de fusión del agua debería ser de 95. Recuerda que fusión es cuando pasa de sólido a líquido. Y la de ebullición, cuando pasa de líquido a vapor, debería ser de -80. Es decir, el agua como la conocemos debería ser un gas, pero no, el agua es un líquido y mire que es la única que cuando llega a un punto, pues casi que podría decirse que viola algunas leyes de la termodinámica, de la física y de la química. Entonces, obviamente esto científicamente ha sido un poco difícil de explicar, por eso algunos dicen, y con justa razón, que eso es un acto de Dios, porque pues que el agua se comporta de esa manera y conozcamos la vida como la conocemos. Otros que digamos que tienen otro tipo de teorías dicen que no, que pues es porque el agua viene por meteorización, llegó a la Tierra por meteoritos, y como venía de otras galaxias, pues cuando llegó a la Tierra se comporta de manera diferente, ¿cierto? Entonces digamos que cada uno, pues esa discusión no se va a dar aquí, cada uno pues con sus creencias y con sus conocimientos pues puede ir formando su propio criterio. De todas maneras, sí es decir que inclusive ni la ciencia puede explicar ese comportamiento del agua cuando debería ser un gas y es un líquido y es la fuente de vida, digamos que no hay organismos conocidos por nosotros que sobrevivan sin agua. Entonces, hay organismos que sobreviven con otro tipo de líquidos, pero la vida como la conocemos nosotros como humanos y como mamíferos y como eh, mm, flora y fauna, que ya han visto ustedes bastante, es gracias al agua, ¿cierto? No hay planta que sobreviva sin agua, no hay ser vivo, humano, animal que sobreviva sin agua. Entonces, realmente, pues cada uno va formando su criterio y, y simplemente darle la importancia al agua como debe ser. Entonces recuerden, elevada temperatura de ebullición. ¿Por qué es tan elevada? Porque como se forman puentes de hidrógeno, es muy difícil romperla. Entonces, por más que le aplique calor, es difícil romper ese enlace. Obviamente no hay sustancia que resista. Y cuando llega a 100 grados Celsius, que es una temperatura bastante alta
para cualquier sustancia, pues ya esa pasa de fase líquida a vapor, que es la que llamamos ebullición. También otra propiedad interesante es el elevado calor específico. Y no nos podemos confundir con la temperatura de ebullición. La ebullición es cuando yo aplico calor y hago que pase de la fase líquida a gaseosa en su totalidad mediante ebullición. El calor específico, dijo que vamos a ver otra más adelante, son tres términos que no pueden confundir, es el calor que se necesita, es decir, la energía en forma de calor que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de agua. O sea, si la diferencia no es de cualquier cantidad, es de 1 gramo de agua y no es para bullirla, sino para subir la temperatura en 1 grado Celsius. Es decir, concretamente para pasarla de 15 a 16 grados Celsius. Entonces, simplemente el calor específico es cuánta energía necesita, cuánta energía necesito o necesita el agua para que suba de 15 a 16 grados Celsius 1 gramo de agua. Eso es lo que hay que entender esto. Entonces, miren que cuando uno compara tablas con otras sustancias, el calor específico, y mire que se da por calor, cuánta energía, 1 gramo de agua, ¿cierto? Y 1 grado Celsius, pero está dado así. Entonces, mira que el agua líquida necesita 1 caloría por grado Celsius. En cambio, el agua sólida requiere más poquito. Mire que es mucho más fácil subir la temperatura a 1 grado del hielo. Pero es que cuando uno saca hielo a la nevera, pues ustedes han visto que antes de pasar a fase líquida, inclusive pasa vapor, o sea, suelta un vaporcito, porque es mucho más fácil aumentar la temperatura del agua sólida. En cambio, el agua líquida, para que suelte vapor, y hay que aplicarle temperatura. Uno puede ver, por ejemplo, cuando el asfalto se moja y luego hace calor, uno ve que el agua se evapora y no está a 100 grados, no, porque está aumentando la temperatura y pues se va evaporando, pero mire que en la parte sólida mucho más fácil. Y otras sustancias como pues, el alcohol, la madera, el aluminio, el vidrio, el hierro, el cobre, mire cómo va bajando, mire pues para el oro, para aumentar la temperatura es bastante chiquitica, por eso cuando la gente quiere probar el oro, si es oro real o no, lo que hacen es calentarlo. Entonces, si usted dice, no, es que esta piedra es de oro, vamos a probar. Es muy fácil, usted la calienta y si esa piedra o esa roca o ese mineral se calienta muy rápido, eso no es oro, eso no es oro. Porque el oro, mire que tiene un calor específico muy bajito, entonces no se va a calentar. Entonces, si usted pone una candela en una pieza de oro, ella no se va a calentar de inmediato. Entonces ahí se dan cuenta si el oro es falso o es verdadero. Es una forma muy fácil de identificar. Ahora, gracias a esta propiedad es que la temperatura del agua siempre es por debajo de la temperatura ambiente. Si yo voy, no sé, a La Dorada, que es una población bastante calurosa, inclusive puede haber temperaturas de 40 grados Celsius, si yo me meto al agua, el agua de un río, de una piscina, no va a estar a 40 grados Celsius, me quemaría. Siempre está muy por debajo de temperatura. ¿Por qué? Porque el agua, pues como tiene un elevado calor específico, no va a aumentar su temperatura con respecto al medio ambiente. También, y tengan en cuenta que esta propiedad hacen que, por ejemplo, el mismo ejemplo, si yo voy a La Dorada y está a 41 grados Celsius, mi cuerpo no está a temperatura, apenas que estoy expuesto a ese calor. Si estuviera a 41 grados, tendría una fiebre muy alta, casi que podría provocar convulsiones. Pero no, como mi cuerpo es 70-80% agua, entonces el mismo cuerpo se regula, la misma agua regula y no permite que mi temperatura, o sea, la temperatura del cuerpo, sea igual al ambiente, sino que sea muy por debajo del ambiente. ¿Gracias a qué? A que tiene un elevado calor específico. Ahora, Paul decía que habían tres: temperatura de ebullición, calor específico y ahora viene la otra, que es el elevado calor de vaporización. Y no se confundan, porque la anterior era para subir, para subir la temperatura solo 1 grado, ¿sí? De 1 gramo de agua, solo 1 grado. En cambio, este calor de vaporización ya es para ese gramo, el mismo gramo de líquido de agua, pero para evaporarla toda. ¿Listo? Entonces, miren que la una era solamente para aumentar 1 grado y la otra ya es para, cojo 1 gramo de agua, lo peso, le aplico calor y todo ese calor que necesita para evaporar ese gramo de agua es lo que llamamos
calor de vaporización. Entonces mire que el agua tiene un calor de vaporización bastante elevado, o sea, hay que aplicarle mucho calor para vaporizarla, para poderla pasar de sólido, incluso de líquido, hasta vapor. Se requiere un tiempo y una temperatura bastante elevada. ¿Listo? Entonces, no confundir ni la ebullición con la vaporización, ni con la de calor específico. Solo para aclarar, temperatura de ebullición es aplicar energía para ebullir toda el agua, ¿cierto? No importa la cantidad, es para ebullir toda el agua, es decir, llevarla a 100 grados Celsius. Calor específico para elevar la temperatura 1 grado, no más, de 1 gramo de agua. Y calor vaporización es evaporar todo el gramo de agua. Listo, mire que siempre son diferentes, pero uno podría caer incluso en la confusión. Ahora, otra propiedad que también se desprende de la polaridad. Digamos que uno podría decir que la polaridad es la más importante porque es la que abre camino a las demás, pero todas tienen su propia importancia para que el agua sea como la conocemos. Y es la que tiene un elevado constante dieléctrica también. ¿Y qué significa que tenga una constante dieléctrica? Recuerden que les dije que el agua tiene un lado positivo por el lado de los hidrógenos y tiene un lado negativo por el lado del oxígeno. Como tiene carga negativa, tiene carga, mejor dicho, pues el agua tiene una constante eléctrica que es elevada. ¿Por qué? Entonces, les decía, si yo agrego, por ejemplo, NaCl, NaCl es la sal de la casa, listo, la sal común. Si yo agrego NaCl, sal común, a un cuerpo, a un vaso de agua, ustedes se dan cuenta que eso se diluye fácilmente. ¿Por qué? Cuando el NaCl entra al agua, se disocian dos partículas, en sodio y en cloro. Y entonces, ¿qué hace el agua? El agua gira por su lado negativo, que es el oxígeno, y atrapa a quién? Al sodio, que tiene carga positiva. Y el cloro, como tiene carga negativa, pues el agua muy fácil, voltea por su lado positivo, que es el del hidrógeno, y atrapa el cloro, que es negativo, y por eso es que uno disuelve tan fácilmente la sal en agua. Claramente, como toda sustancia, tiene un límite. Yo le puedo agregar mucha sal y llega a un límite de saturación en el cual pues ya, no, ya el agua no va a aceptar porque ya llegó a su límite de saturación. Entonces mire que si uno hace una tabla o busca tablas, perdón, de constantes dielépticas para algunos compuestos, pues ve que la del agua es bastante elevada, 78 grados, mientras que para algunos alcoholes y otros compuestos, pues empieza a bajar, a disminuir. Por lo cual, pues el agua, es lo que les decía, el agua es o se convierte en el solvente universal, porque con esa constante eléctrica no importa. Si le agrego una sustancia negativa, pues ¿qué va a pasar? Ella voltea por el lado positivo y la atrapa. O si le agrego una sustancia positiva, pues voltea por el lado negativo y la va a atrapar. Entonces se va a combinar con cualquier tipo de sustancia. Recuerden, la ventaja es que el agua puede ser solvente universal, se puede cocinar, se puede usar para hacer gaseosas, alimentos, para la gasolina, pues una cantidad de usos. Pero hace que los cuerpos de agua como ríos y mares, pues al combinarse en cualquier sustancia, se contamine muy fácil. Otra propiedad es que tiene una elevada tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Es como la capacidad que tiene cualquier líquido para resistir una fuerza cortante. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una miel, ¿cierto? Un vaso con miel y usted le aplica con un material cortante, mira que ella se resiste un poquito más, ¿cierto? Ya tipo que tiene una tensión de superficie muy alta, ya resiste. El agua, pues, digamos que es menor, pero sin embargo, comparado con algunos de ustedes como alcoholes, por ejemplo, pues es muy alta. Gracias a esta propiedad es que algunos insectos, cuando se ponen encima del agua, no se hunden, ellos resisten ahí porque el agua resiste la tensión porque es bastante fuerte y pueden alimentarse de agua. Inclusive se han visto como algunos insectos, algunos anfibios como ranas, que pueden caminar sobre el agua porque no rompen la tensión, porque es bastante fuerte, no la rompen y pueden pues caminar sobre ellas. Y gracias a eso es que algunas plantas pueden flotar, es difícil romper. Y gracias a esta propiedad es que, por ejemplo, los diseñan los barcos para que no se hundan. Pues yo siempre me pregunté, ¿cómo un barco tan grande?
tan pesado. Uno tira una piedra a un río y se hunde. En cambio, un barco, que son barcos gigantes, no se hunden. Eso es gracias a que aprovechan la alta tensión y hacen diseños para que no se rompa la tensión del agua y pues no permita que ese tipo de embarcaciones se hundan. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos compuestos que rompen esa tensión superficial y son dos principalmente, los detergentes y los hidrocarburos. Y las grasas y aceites también. Cuando un detergente, una grasa de aceite o un hidrocarburo entra a un cuerpo de agua, rompe la tensión superficial. Y al romperla, ¿qué es lo que hace? Pues si un insecto se para, pues se va a hundir y pues va a morir ahogado. Y él no va ni siquiera a tener tiempo de pensar qué pasó. Y también porque esta tensión superficial que forma el agua la previene un poco de contaminantes y al romperla, pues el agua también va a aceptar más contaminantes. Los detergentes y grasas se ponen en la parte de encima, ya no va a entrar luz solar y por ende acá abajo del agua ya no va a haber fotosíntesis y el agua va a perder vida y por eso es que cuando un cuerpo de agua tiene detergentes o tiene grasas, eh, se ve la espuma encima y la parte de abajo va a empezar a morir porque ya no entra oxígeno y pues, los peces y la vida acuática necesitan oxígeno dentro del agua para poder sobrevivir. Entonces, mire lo delicado que puede ser agregar detergentes, grasas, aceites, hidrocarburos a un cuerpo de agua, porque no solo contamina con esas sustancias, sino que hace que se muera o no sobreviva la vida acuática por culpa del rompimiento de esa tensión superficial. Otra propiedad del agua, y digamos que ustedes lo saben muy bien, es que el agua es transparente. El agua a medida que ha avanzado en los años, pues ha perdido transparencia por contaminantes, por influencia de nosotros mismos, de la humanidad, ¿cierto? Porque a medida que aumenta la población, pues se consume más energía, se contamina más, la tecnología avanzando y genera más contaminación. Por ejemplo, como está de moda, por ejemplo, la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT y varios otros. Claro, para nosotros es muy, muy fácil ir a un computador, a un celular y hacerle preguntas a veces que son necesarias. Pero cada vez que hacemos una pregunta, él consume muchos litros de agua, porque los servidores son gigantes, o sea, donde está guardado toda esa IA son gigantes y requiere refrigeración porque eso se calienta. Si un computador pequeño, un celular se calienta con solo usarlo, ahora hay servidores muy altos. Entonces, mire que todo ese avance de tecnología hace que se use más agua y que se contamine. El agua de por sí debería ser transparente, inodora y sin sabor, pero por nuestras acciones, por nuestro desarrollo, pues el agua ha perdido esa transparencia y esas propiedades. Una, y es la mi favorita, es que la propiedad del agua que se llama capilaridad. Aquí hay que entender dos cosas. La propiedad del agua se llama capilaridad, ¿cierto? Sino que esa es la propiedad. Sino que la capilaridad se da gracias a dos fuerzas. Una fuerza de cohesión y una fuerza de adhesión. La fuerza de cohesión son aquellas que tienen ellas para coexistir entre ellas. Es decir, recuerden, mediante puentes de hidrógeno ellas se agarran, se ponen más fuertes. Y es lo que llamamos cohesión. Entonces, si yo cojo a mis amigos y me agarro la mano, nos cohesionamos y somos más fuertes. Lo mismo le pasa a la molécula del agua. Ella se forma más fuerte por su cohesión. Y la otra fuerza que es la adhesión es la capacidad que tienen de adherirse a la pared que los contiene. Por eso, si ustedes colocan un pitillo en un vaso de agua, en un vaso gaseosa que es mayoritariamente agua, el agua empieza a subir o el líquido empieza a subir de manera libre. ¿Gracias a qué? A esa propiedad de cohesión, perdón, a esas fuerzas de cohesión y adhesión y a la propiedad de capilaridad. Gracias a esta propiedad es que los árboles tan grandes, porque uno se pregunta, esos árboles tan grandes que toman agua de la raíz, ¿cómo hacen para sobrevivir? Porque hay, digamos, palmeras. Las palmeras están en ciudades o en lugares donde llueve poco, pero pues, algo cae de agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las raíces toman el agua y gracias a esta propiedad,
es que el agua va subiendo, porque se va agarrando sus paredes, va subiendo, y puede llegar agua inclusive a la parte más alta de los árboles, y pues poder sobrevivir y mantener su color y dar sus frutos. Entonces, mire que gracias a esta propiedad de capilaridad es que muchos árboles pueden alimentarse desde la raíz con agua y adquirir todas sus propiedades. Pero recuerden que la capilaridad, que es la propiedad, se da gracias a dos fuerzas, a la de cohesión y a la de adhesión. Y la última propiedad que vamos a ver hoy es la propiedad de la erosión. ¿Y qué es la erosión? Pues la erosión es la forma en que se degrada el suelo porque transporta agua o transporta algún líquido. Y entonces, como el agua va buscando su salida, ella va provocando como un camino. Y ese camino es lo que llamamos una erosión. Entonces, ella afecta a la tierra, pero hay que tener que la erosión no solo se da por agua, también se da por viento. Cuando son vientos muy fuertes puede provocar una erosión. Y es ahí donde se definen dos tipos de erosión. Y el uno es la erosión eh, natural y que se da por la, por la eólica, que puede ser por vientos. Entonces, a veces los vientos son tan fuertes que forman estas ranuras, o la hídrica, que se forma por recorridos de agua. Entonces, mire que donde recorre agua puede haber hay una erosión, y eso los suelos ya no se recuperan. Entonces, a nosotros en este caso, solo quiero que entiendan que hay dos tipos de erosión. Uno es el natural, que se da por erosión eólica por el viento o erosión hídrica por el agua, y la erosión antropogénica, que es la que causa el hombre. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre hace cultivos y pasa con su hacha o con sus implementos, forma como ese caminito, eso es lo que llamamos una erosión antropogénica, que obviamente es necesario para el cultivo, para, para poder nosotros tener nuestros alimentos. Ahora bien, Eh, la erosión, pues parece que es provocada de origen hídrico, que es por el agua, eh, pues a veces puede ser de manera necesaria para que el suelo también tenga algún tipo de propiedades. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo la erosión, bueno, pues la antropónica ya lo había dicho, ¿no? Aquí está la definición, pero ya lo había dicho, que es la que se da por actividades humanas. Un ejemplo de agricultura, uno pasa un asadón, una hacha, otro tipo de elementos para poder formar ranuras y sembrar. Ya se hizo erosión del suelo, pero pues se hace para poder sembrar o tener un poco de agricultura. Lo que pasa es que hay otro tipo de erosión más acelerada que sí puede provocar daños en el suelo. Por eso es que la agricultura, el campesinado tiene mucha ciencia porque a uno le dicen, los abuelos a mí me decían, no, mire, hay que sembrar de esta manera, hay que sembrar a tal hora del día, porque en verdad eso tiene influencia sobre los cultivos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un tipo de erosión. Y mire que ya es un suelo que no tiene forma de recuperarse, es bastante larga, es bastante pronunciada la erosión. Y aquí, pues, yo les digo para que ustedes reflexionen si quizás es una erosión natural o es una erosión antropogénica, pues ya cada uno reflexiona viendo todo. Recuerda que les he dicho, hay que ver un poquito más allá. Entonces, aquí hay una población, ¿cierto? Pero aquí hay unos árboles, se ven como unas casitas. Esta erosión viene como de por allá, entonces podría ser antropogénica o podría ser natural. Entonces ya cada uno pues irá contestando ahí de manera reflexiva. Y ya eso es lo que tenía pues para contarles el día de hoy acerca de las propiedades del agua. Ya quedó pues abierto. Si tienen alguna pregunta, si requieren ampliar un poquito más de alguna propiedad, o si les quedó todo claro, o si quieren que les repita alguna parte que no quedó muy clara. Entonces sí quedo pues atento a ustedes, chicos y chicas, para que me digan qué preguntas o comentarios tienen acerca de la temática visto en estos 40 minutos. Por aquí en el chat hay una pregunta. Bueno, sí. Mm, Es bueno porque uno se confunde, ¿sí? Porque uno dice tipos y causas, ¿no? Entonces, tipos de erosión,
Hay dos nomás, que son las naturales y las antropogénicas. ¿Listo? Que ya vienen las causas, que eso es lo que viene después. Entonces, las causas son de las naturales, una que es por hídrica, que es por el agua, y la otra que es por erosión. Entonces, sí, uno puede confundirse muy fácil, pero para que no se pierdan, los tipos son dos, naturales y antropogénicas. ¿Listo? Que ya ahí vienen las subdivisiones de las naturales. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Puede ser por micrófono o por chat, no hay problema. Cuando me preguntas porque se entendió todo, no se entendió nada, bueno, entonces igual no hay problema. Vamos, entonces, ¿y qué propiedad seguía la fuerza? Bueno, sí, la propiedad es la capilaridad. Sí, a ver si puedo mostrar la imagen otra vez. La propiedad es la capilaridad, lo que pasa es que es la única. Las otras uno decía punto elevado a punto de ebullición, elevado a punto, ¿cierto? No, ya. En cambio esta, no hay que confundirse porque la propiedad es capilaridad, ojo, la propiedad. Que esa propiedad, para poderla explicar, hay que explicar, hay que mencionar las fuerzas, es diferente. De la propiedad de la capilaridad, pero esta se da gracias a dos fuerzas. La de cohesión, que es la cuando ellas se unen, entre ellas, por las puentes de hidrógeno, y la adhesión es la capacidad que tienen, es que es muy fácil porque son palabras homónimas, de adherirse a la pared. ¿Listo? Entonces no confundir ni las dos fuerzas, ni tampoco decir que es que las fuerzas de cohesión es una propiedad del agua. No, la propiedad es la capilaridad, que se da gracias a las dos fuerzas. La de cohesión entre ellas y la adhesión de adherirse a las paredes. ¿Listo? ¿Sí quedó clara la respuesta? Listo, chicos y chicas. Si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la evaluación. ¿Cómo es la evaluación? Es muy fácil. Muchachos, no olviden escribir en el chat el nombre de los asistentes. Listo, que eso va a ser la asistencia. Porque ya cuando yo baje ese archivo, que eso me lo mandan en el cel, yo ya tengo que enviar el trabajo a los que no pudieron conectarse. Entonces, no se les olvide ahí. Si ya lo hicieron, no lo hagan otra vez, simplemente que no se les olvide hacerlo. Vamos a pasar entonces a la evaluación. Es muy sencilla. Ustedes ven la pregunta en la pantalla y contestan en sus celulares. Listo, por eso tiene minuto y medio para que vean la pregunta y luego cambien de pantalla y puedan verla y puedan dar la respuesta. Como es selección múltiple, entonces me pierde. No es por A, B, C, sino que es por un color. Y la última es de falso y verdadero, es muy fácil. De todas maneras, pues voy a dejar de compartir pantalla porque pues, la tengo lista. Yo les tengo que dar un enlace, ustedes entran a ese enlace, ponen un código y ahí ya se conecta. ¿Listo? Ya les voy a mostrar cómo es. Pues a ver si puedo. Primero vamos a salir de la presentación. Sí. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla? No, ya no la ven. Listo. Listo. Al chat les voy a enviar un enlace. Lo abren y ahí les tiene que aparecer algo muy parecido. Ya les voy a compartir pantalla. Algo así. Les va a decir, les va a pedir un pin del juego. ¿Listo? Entonces, por ahora solo hagamos eso y me confirman pues, si pueden conectarse a la página. Solamente darle ahí el enlace y les tiene que salir la pantalla donde diga fin del juego, ingresar. Listo. Por ahora lo dejamos así. Listo, gracias. Ahora les voy a compartir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo estoy cargando la evaluación y que se llama evaluación del agua y ahí les va a aparecer el pin. Entonces, por favor, eh, ponen ese pin en su
Si no pueden conectarse, ahí también les sale un código de barras y se van directamente. Pero es más fácil, como les digo, abren el enlace que les envío por el chat y escriben ese PIN, 566-9633. Se los voy a escribir también ahí en el chat. 563-9633. Ya alguien entró, muy bien, Yamil, gracias. Entonces ahí van entrando y ustedes se van dando cuenta que van ingresando. Entonces esperemos que todos ingresen para poder comenzar. Bueno, José también. Listo, entonces vamos bien, está siendo fácil. Pero no, tienen que colocar el nombre porque si colocan el PIN es solo para ingresar. Cuando les pide el nombre, coloquen los nombres porque no vas a saber quién es, ¿listo? Eso. Y traten de no colocar apodos porque tampoco vas a saber yo quién es porque al final pues me sale como al final ahí me queda la evaluación, es la que yo voy a usar para pues, calificar. Eso, ya vamos 6 personas, 7. Bien, los que no han podido, pues, ¿por qué no habrán podido? Bueno, creo que ya somos todos, ¿cierto? No me acuerdo cuántos nos conectamos. Voy a mirar cuántos están conectados. Ah, no, ya estamos todos, creo. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conectados. Entonces faltaría que uno se conecte a la evaluación nomás. O sea, digo yo que hay 9 conectados en la clase, pero solo he hecho conectados en la evaluación. Faltaría alguien. Carol ya, Luz Ángela, ya, Natalia Costa. Bueno, creo que falta Natalia, ¿sí? Bueno, no sé. Ah, Samuel. Bueno, vamos a esperar solamente un minutico porque quien falta se conecte y si no, pues comenzamos. Ah, listo, no hay problema. Sí, lo que quiero es que en la clase nos conectamos 9, 10 conmigo y solo hay 8 en evaluación, entonces falta alguien por conectarse. Si alguien falta, simplemente pues escribe al chat o prende el micrófono y dice qué problema está presentando para colaborarle. Listo, chicos y chicas, vamos a empezar. Lo bueno es que a mí me queda la nota al final, pero ustedes también van a ver el podio. Entonces al final van a salir los 3 ganadores de quienes respondieron las más preguntas buenas y tiene que tener algo en cuenta, es el tiempo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con nombres que estoy viendo ahí. Si Dana y Angie contestan bien una pregunta, pero Dana le hizo primero, pues va a tener más puntos, ¿listo? El que más rápido conteste va a tener más puntos, ¿listo? O sea, no es solo la respuesta correcta, sino quién más rápido la haga. Entonces no se aceleren y traten de contestar bien. Es muy fácil, nada diferente a los que yo les expliqué hoy. Entonces, ¿listos? Vamos a comenzar. Profesor, Sí, Sofía está teniendo problemas para entrar. ¿y qué le sale, sabes? O es por No, internet. no sé, voy a preguntarle. Sí, porque, porque si es la plataforma, pues podemos colaborar, ¿es cierto? Si de pronto no le carga porque el internet es malo, pues es un poquito complicado. Pregúntela a ver, esperamos 2 minuticos a ver qué podemos solucionar. Falta ella y falta Saidi Mateus. Ah, hay 2 maneras, ¿no? Pueden escanear ese código que tienen ahí arriba, o la más fácil es que abran el enlace que les envié. Si alguien lo puede compartir al WhatsApp o así de ellos, para que les quede más fácil entrar, y simplemente les sale el PIN y ponen ese PIN que también está en la pantalla. Sí, el problema es que o los que estén conectados no se van a salir por falta de internet.
Listo, vamos a comenzar, chicos. ¿Les parece? Ah, ya entró Sofía. Creo que estamos todos, ¿no? No sé quién faltará. Esperemos un minutico. 10:58 y comenzamos. Porque apenas yo le doy a empezar, ahí que ustedes ven a su derecha, ya arranca el tiempo. Listo, entonces vamos a comenzar. Recuerden, ven la pregunta y contestan de acuerdo. La respuesta correcta la van a ver ahí en algunas opciones y para no perderse tanto, simplemente pues se basan con el color. Entonces, ve la primera pregunta. Ustedes me dicen si solo la ven o si quieren se las leo. Listo, ustedes deciden cómo les quede más fácil. Me dicen inmediatamente porque el tiempo va a comenzar. ¿Listos? Y comienza. Primera pregunta. 90 segundos, es harto tiempo. Una respuesta, dos respuestas. Sí, pues les digo, la pregunta tienen que leerla en la pantalla y luego ir a la aplicación y contestar. Quedan dos por responder o 40 segundos. Lo que pase primero, pues pasa a la siguiente pregunta. Puede ser, sí. Todavía quedan 30 segundos. El tiempo de pregunta es 1 minuto y medio. Si contestan todos antes de eso, automáticamente pasa a la siguiente pregunta. ¿Vieron? Entonces, claro, la propiedad y la respuesta correcta para ver que el agua moja es la capilaridad. Entonces, 5 respondieron, bueno, 2 respondieron bien, el resto pues no lo pudo hacer. ¿Listo? Tratemos de concentrarnos un poquito. Entonces, vamos a la siguiente. Recuerda que la capilaridad, como tiene esas fuerzas de adhesión, por eso que las gotas de agua se pegan a la piel, se adhieren, y es que si no fuera por eso, a uno le caería agua y como que le resbalara. Pero no, como es capaz de adherirse a la piel, de cohesionar entre ellas, entonces, pues que uno, pues, que el agua moja, ¿listo? Siguiente pregunta. Entonces, primero va Dana, contestaron bien Dana y María José, pero lo que les dije, Dana contestó un poquito más rápido y por eso, pues, va al primer lugar. Por todo quedan 5 preguntas, así que ánimo. Siguiente pregunta. La propiedad, ¿cuál? ¿Cuál propiedad permite que el agua regule naturalmente la temperatura de los ríos, mares y cualquier cuerpo, y del cuerpo humano inclusive? Entonces las dije muy clarita. Muy bien, ya la mayoría contestó correctamente. 6 personas contestaron correctamente. Recuerde que era el elevado calor específico. Recuerden que hace que, a pesar de que la temperatura ambiente esté muy alta, el agua, como es difícil subir la temperatura de 1 grado,
Entonces regula el cuerpo humano, inclusive a los cuerpos del agua. ¿Listo? Elevada temperatura de, pero en elevado calor específico. Miremos cómo quedó el podio en esta pregunta. Siguen punteando Dana y María José y Dana sigue siendo un poquito más rápida en su respuesta. Pues ya otro está puntuando y esto puede ir cambiando con adelante. Siguiente pregunta. Por esta razón, o mejor dicho, por esta propiedad, es que el agua es considerada el solvente universal. Está muy fácil. Sí, no se precipite. Lean la pregunta y comparen y se acuerdan. Dos respuestas o 40 segundos. Falta una respuesta o 20 segundos. Claro que sí, por la polaridad. Que recuerde que el agua tiene dos polos, uno negativo, uno positivo, y pues si le mando una sustancia negativa, pues se voltea el hidrógeno que es positivo y lo atrapa, o si le mando una sustancia positiva, pues voltea el oxígeno que es negativo y lo atrapa. Entonces es gracias a la polaridad. La idea es que a esta altura ya respondamos todos bien, porque ya están siendo un poquito más claras las preguntas. Vamos a ver cómo sigue el podio. Ah, ya María José bajó, subió, perdón, y ya mire que se va moviendo ya los marcadores. Estamos muy cerquitas todos. Y todavía quedan dos preguntas. Vamos a la siguiente. La tensión superficial del agua se puede romper y afectar debido a la presencia de los siguientes compuestos. Esa sí estuvo muy fácil, pues. La idea es que aquí todos respondan bien. Inclusive hay respuestas aquí que yo ni las mencioné. O sea, se puede confundir en dos, pero hay una muy clarita. Una respuesta o 30 segundos. Aquí espero pues todas las respuestas correctas. Claro, grasas, aceites y detergentes. Yo nunca mencioné hidróxidos, carbonatos, bicarbonatos, ni tampoco mencioné nunca ácidos, sales y bases. Nunca, eso no estuvo en mi vocabulario esta charla, ¿listo? Solamente las grasas, aceites, detergentes y también hidrocarburos. Y los insectos no, ellos se benefician por eso, pero las sustancias o compuestos, porque recuerda que insectos, peces no son compuestos. Los compuestos que rompen la tensión superficial son las grasas, aceites y detergentes. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta porque uno tiene que leer la pregunta muy bien y es un consejo para IFES también. Dice siguientes compuestos. Entonces, si yo veo que dice insectos, peces, invertebrados, ellos no son compuestos, son seres vivos. ¿Sí? Entonces ya uno empieza a descartar. Y las otras ni las mencioné. ¿Listo? Ni las mencioné. La respuesta correcta. Gracias, aceites y detergentes. Miremos el podio antes de la última pregunta. María José se mantiene arriba.
Y pues ya vamos un poquito más, mm, más cercano a los puntos hacia abajo. Creo que la siguiente es la última pregunta. Vamos a mirar. Sí, es la última pregunta. Tiene menos tiempo porque es de verdadero y falso. Y la pregunta es si 1 kilogramo de agua congelada ocupa más espacio, es decir, volumen, que el mismo kilogramo de agua líquida. La respuesta es o verdadera o falsa. Por supuesto, era verdadera. Le di el ejemplo del vaso de agua. Se congela y como se expande porque forma una estructura tridimensional, eh, pues va a ocupar más volumen. Entonces vamos a mirar cómo quedaron las posiciones. En tercer lugar, Yamid. En segundo lugar, quedó Samuel. Y en primer lugar, pues ya sabemos que empieza por M, ¿no? Entonces, eh, veo que está muy fácil, sencilla. Eh, Simple era lo que hablamos hoy. Y pues no, ya no solo me queda sino pues agradecerles el tiempo. Espero que haya quedado claro el tema. O sea, la me parece que haya quedado claro el tema. Y pues que ahora sí cuadren con la profe Laura y la otra semana pues ya pueden tener unas vacaciones muy merecidas. ¿Listo? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, pueden irse desconectando. No olviden dejar su nombre en el chat para la asistencia y pues nos vemos en 15 días. Chao, profe, gracias. Mucho gusto.